Hola, buenas noches. Soy el doctor Andrés Tovilla, aquí transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas Chiapas en mi estudio para Psicogrupo, www.psicogrupo.com. Hoy domingo, como es ya tradicional, a las 8 de la noche, pues estamos transmitiendo y pues ya traigo este tema de tarea, ¿verdad? De hablar de la recuperación de las adicciones, porque pues al final de cuentas, como quien dice, pues es mi especialidad, ¿no? O mi mero mole, como pudiera decirse también. Entonces, bueno, continúo haciendo esta investigación fenomenológica, que además también, por decirlo de esta manera, es autoetnográfica, ¿no? Porque también está basada, muchos de los conceptos que estoy desarrollando en mi marco teórico, pues los estoy extrayendo también de mi propia experiencia, ¿verdad? Tanto de uno como del otro lado. Y la verdad es que pues estoy muy contento trabajando mi investigación. Pues yo había intentado, quiero hablar un poco hoy acerca de cómo personalmente he visto la investigación, les digo en esta descripción autoetnográfica, pues ya había yo intentado mucho venirme acá a trabajar mi investigación, porque pues básicamente todo ha sido online, ¿verdad? Desde que se desató la pandemia y esto, bueno, lamentablemente de todo lo que ha pasado, gente cercana que se ha enfermado, etcétera, y de todas las personas que tienen familiares que fallecieron, a pesar de todo eso, pues a mí digamos que me fue relativamente bien porque pude hacer ese viraje de mi actividad profesional hacia un trabajo, vamos, mitad presencial, mitad online, o bueno, una proporción de un lado y otra proporción del otro, lo cual me ha favorecido bastante. Y estas transmisiones que hago de psicogrupo, que es parte de mi labor social, pues las puedo hacer en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces eso también ayuda, ¿sí? Ahora bien, lo que yo estoy haciendo actualmente es ir como generando unas dimensiones que ojalá pudieran ser más sintéticas para entender cómo es que las personas que pueden llegar a tener éxito en la recuperación de las adicciones, es decir, mantener una serenidad continuada y también estar limpios durante mucho tiempo, o como dicen en Alcohólicos Anónimos, mantener su sobriedad, pues bueno, ¿qué es lo que han hecho, no? ¿Cómo lo podemos categorizar? Pero he encontrado que estas categorías pues son dimensionales, es decir, no necesariamente son fijas, ¿sí? Sino que son más bien dimensiones de la recuperación. Y he encontrado, primero había hablado de cinco, ahora estoy sintetizando a tres, es decir, hablar de aceptación y conciencia de enfermedad, ¿sí? Hablar de adherencia al tratamiento y hablar de resiliencia. Y ahí englobar toda una serie de indicadores que nos permitan entender pues cómo se puede uno recuperar exitosamente, ¿verdad? Y entonces resulta que en esta serie de charlas que estoy dando, pues está pasando que hemos llegado a lo que se refiere a adherencia al tratamiento. Y esto contesta a una pregunta. Yo como adicto en recuperación, ¿qué es lo que hace que yo me quede, ¿no? O que nosotros le preguntemos a un adicto en recuperación, oye, ya después de tanto tiempo que has estado limpio y sereno, ¿qué es lo que hizo que te quedaras? ¿Qué es lo que hizo que no recayeras? ¿Qué es lo que hizo que te mantengas sintiéndote útil y feliz dentro de la confraternidad, en este caso de Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Y que se espere de alguna manera una respuesta, ¿sí? Que pueda ser, vamos, generadora de una teoría sustentada, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, al final poderse quedar, es cierto, depende también de la otra dimensión, de la dimensión relativa a la aceptación y la conciencia de enfermedad, pero también tenemos que pensar que pueden existir factores externos, ¿verdad? Por ejemplo, la dinámica grupal, ¿sí?
si el grupo ha acogido suficientemente a la persona en recuperación y no ha sido sujeto de rechazo, porque digamos que eh, el adicto como tal, sí, pues vive el rechazo de las personas, ¿no? Incluso antes de probar la primera droga, pues puede ser que sea una persona un tanto cuanto rara, ¿sí? Y al ser un poco raro, bueno, puede ser rechazado. O, por ejemplo, también puede ser que haya ocupado un lugar en la familia que no era necesariamente preponderante o que por ciertas características podía en un momento dado ser hecho a un lado. O también, pues, siempre podemos pensar que el sustento, ¿verdad?, de la adicción está en un trastorno grave de la personalidad que justamente se originó, ¿verdad? A partir de una falla estructural, ¿verdad? De una falla en el desarrollo de la estructura psíquica y que en esa medida, bueno, la persona que lo tiene, ¿verdad? Pues genera cierto rechazo derivado de sus conductas. Entonces, hay que pensar en esto porque al final de cuentas, cuando llega esta persona al grupo de 12 pasos, puede ser también sujeta de rechazo, ¿no? Por ejemplo, actualmente, ¿no? O sea, una de las cuestiones que más le puede perturbar a los miembros de un grupo es la cercanía, por decirlo de esta manera, con la muerte que puede tener uno de los recién llegados, ¿no? Ya sea porque viene de un intento de suicidio, ya sea porque viene de una sobredosis, ya sea porque viene de una recaída muy grave, etcétera, ¿no? Y eso en un momento dado a los miembros del grupo no les gusta porque no se quisieran ver en esa situación y entonces a ese miembro lo señalan, lo rechazan y esto reproduce, ¿sí?, la misma situación que vivía el adicto en su casa, en su familia, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en que los grupos pues sí tienen al final de cuentas una serie de reglas o llamadas tradiciones, ¿verdad? Y una de ellas nos dice que pues el único requisito para ser miembro de esta persona pues es el deseo de dejar de consumir, ¿sí? Y a partir de qué, porque es un cuestionamiento muy importante en los grupos, ¿no? Esa es otra dimensión, digamos, ¿no? En su expresión muy específica. ¿Quién tiene realmente el deseo de dejar de consumir? Esto tiene que movernos de alguna manera pues a pensar, ¿verdad? Que ya se tiene una aceptación y una conciencia de enfermedad suficientes como para tener el deseo de dejar de consumir y en esa medida pues adherirse al tratamiento, ¿verdad? Obviamente las condiciones del grupo también deberán de alguna manera de estar dadas en un contexto social, ¿sí? En un contexto pues de aceptación social. Se sabe, por ejemplo, que los grupos de narcóticos anónimos cuando se originaron en California, en Estados Unidos, en 1953, pues eran grupos que se tenían que reunir en secreto, ¿verdad? Porque no era lo mismo que los grupos de alcohólicos anónimos en donde el alcohol era socialmente aceptado. Y acá pues las drogas no, ¿verdad? En esos tiempos, entonces se tenía que luchar un poco contra el estigma, ¿verdad? De la exclusión social derivada de esto del consumo de drogas. Por eso es que es tan importante que haya, para mejorar la adherencia al tratamiento, que haya una aceptación social de la recuperación. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con los mensajes que se generan para prevenir adicciones en donde aparecen de manera dramática personas adictas sufriendo, etcétera. Y pues, ¿dónde están las personas que sí se recuperaron? Porque sí tenemos que hablar, bueno, de los beneficios que puede tener para las personas que utilizan drogas, sean adictas o no, el hecho de mantenerse abstinentes y avanzar en un programa de recuperación, ¿sí? O sea, que en este sentido tenemos que hablar
pues fuertemente a favor de la salud, ¿sí? Y no hablar tanto con respecto a la enfermedad, incluso de una manera morbosa, ¿no? Entonces esa parte pues también, o sea, la aceptación social implica que pueda haber una mejor adherencia al tratamiento de las personas si éstas son aceptadas socialmente como adictos en recuperación. O sea, que cese esa desconfianza desmedida que existe sobre las personas que están en recuperación, ¿no? Al final de cuentas, puede o no puede ser que sean personas, pues, digamos, en términos de toda la mezcla social, pues relativamente normales, ¿no? Y no deberíamos de estar estigmatizando, ¿sí? Y bueno, ¿qué otra cosa podemos preguntarnos? ¿Qué otra cosa hace que tú te quedes en el tratamiento, que tú te adhieras al tratamiento? A mí me parece que también es muy importante el tema de que los tratamientos, y ya lo decía yo en la sesión pasada, pues pudieran tender a ser individualizados, ¿verdad? Sabemos muy bien, lo acabo de decir, que los grupos de autoayuda pues tienen ciertas reglas o tradiciones, ¿verdad? Pero también tienen ciertos pasos que nos están diciendo hasta cierto punto cómo funciona el programa de recuperación, ¿no? Y por el otro lado, también la psicoterapia tiene ciertas reglas técnicas, teóricas, etcétera, que también nos dicen más o menos cómo debe de funcionar un esquema de recuperación. Sin embargo, en ambos casos tiene que haber adaptación al sujeto, ¿sí? En el caso de los grupos de autoayuda, bueno, pues está el padrinazgo y está la dinámica o autonomía, o sea, vida autónoma del grupo, que de alguna manera pueden generarle al adicto en recuperación una base para la identificación positiva con las personas que se están recuperando ahí. Y por el otro lado, en la psicoterapia, pues bueno, tiene que haber de alguna manera una serie de variaciones a la técnica, de tal manera que podamos adaptar a nuestro paciente pues un esquema de tratamiento apropiado. Sabemos muy bien que los tratamientos más eficaces de las personas con problemas de adicción a sustancias son, así como otro tipo de síntomas de trastornos graves de personalidad, son tratamientos multidisciplinarios, y que también en esa medida todo lo multidisciplinario tiene que ver con el pensamiento complejo, ¿sí? Tenemos que concebir que un adicto en recuperación tiene que ser atendido por médico, tiene que ser atendido por psicólogo, eventualmente por neurólogo, neuropsiquiatra, psiquiatra. Hay situaciones médicas, fisiológicas, que es necesario atender, pues dada la gran destrucción física que se hace cuando se utilizan las drogas. Y bueno, pues obviamente la participación en el grupo ayuda mucho, la terapia ocupacional y la terapia familiar. Tenemos que concebir que sí hay una gran dificultad para que una persona en recuperación pues se adhiera a toda esta gama de tratamientos, pero realmente en el relato de las personas exitosas en tratamientos, pues sí nos damos cuenta que desde la conciencia de enfermedad se generó un deseo por el autocuidado, por la superación, por la trascendencia, que le permitieron a la persona en recuperación acceder, ¿verdad?, a todos estos recursos. Y bueno, me regreso un poco al tema social. ¿Qué es lo que de alguna manera tiene que hacer la sociedad? Pues acercarle, ¿verdad?, al adicto en recuperación estos recursos. ¿Derivado de qué? Pues derivado de su derecho universal a la salud, porque la adicción es una enfermedad, ¿sí? Así como cualquier otra enfermedad, pues necesitamos nosotros acercarle a la persona que está enferma los recursos para que se alivie, ¿sí? Entonces, bueno, hay factores intrínsecos y factores extrínsecos que tienen que ver con la recuperación de las adicciones, y a mí me parece que viendo también estos factores intrínsecos, ya lo decía hace un ratito, pues tenemos que hablar de la identificación positiva. Es decir, el adicto en recuperación tiene que encontrar ambientes en donde se identifique con personas que ya están teniendo éxito en su recuperación.
digamos que es una medida de éxito relativa, pero pues tenemos que pensar en que se tiene que salir, ¿verdad?, del medio en donde se consumía, en donde había, digamos, sujetos de identificación negativa, ¿sí?, que, vamos, empujaban a la persona a consumir sustancias, que de alguna manera le quitaban, ¿no?, el tema de que son dañinas las drogas. Y bueno, tenemos que pasar a este otro lado, ¿verdad? Que la persona se pase a este otro lado en donde encuentra personas que sufrieron mucho consumiendo sustancias, pero que ahora se están recuperando, y que en esa medida esta persona se tiene que identificar, es decir, tiene que llegar a creer que ese grupo de personas le pueden ayudar a salir de la locura de la adicción activa. Y pues bueno, por ahí yo creo que hoy la voy a dejar aquí. Vamos a seguir hablando de esto de la recuperación, pero ya vamos a entrar la próxima semana a trabajar el tema de la prevención de recaídas. Como les decía en la sesión pasada, sí es un tema que nos va a llevar varias sesiones. Me parece de la mayor importancia hablar de todos los elementos que se dan en el proceso de recaída, pero también de todos los elementos que pueden contrarrestar justamente este proceso de recaída, que puede ser tan pernicioso en la vida del adicto en recuperación, porque las recaídas siempre harán perder la esperanza. Y pues bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado esta noche. Algo más será revelado y bueno, hasta luego.